Buenos días. Es miércoles 8 de octubre y estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Juan Andrés, a nivel nacional se van dando muchas cosas importantes, muchos temas ahí para conversar, pero yo creo que es muy interesante para quienes nos siguen, saber cuál es el análisis, la visión que tú tienes, ¿no es cierto?, principalmente de las elecciones parlamentarias, de cómo se ve esta geografía del Parlamento futuro, qué es lo que tú percibes y qué es lo que, bueno, uno puede entender dentro del análisis político que tú tienes, ¿no? Juan Andrés. Sí, mira, Omar, yo creo que estamos entrando a una fase ya más o menos determinante. Podríamos hablar incluso de cierta tendencia o tendencias, porque hay varias, y creo que obviamente en los procesos electorales, particularmente por el sistema político electoral chileno, por la hegemonía mediática y por otros poderes fácticos que influyen mucho, mucho en las elecciones. Yo diría que, eh, salvo algunas excepciones que siempre ocurren o podrían ocurrir, salvo algunas excepciones, podríamos hablar de ciertas tendencias en curso desde el punto de vista de las elecciones parlamentarias y también la presidencial. Porque Chile parece obvio, pero démonos cuenta de lo que eso significa. En Chile las elecciones presidenciales son simultáneas a la parlamentaria. Y si ocurre o si hay segunda vuelta, el Parlamento ya se instaló, por lo tanto ya es un poder determinante en la segunda vuelta en muchos aspectos, en muchos sentidos. Dicho esto, yo creo que hay un escenario que a mí me parece que es muy importante considerar, que es real, que le gusta, a quien le guste existe, no disparen al mensajero porque es absurdo. Eh, y creo que es extraordinariamente significativo de considerar porque es una variable muy dura y muy fuerte en relación a los resultados electorales. Esto viene de años, no estamos hablando de meses ni de uno, dos o tres, hablamos de muchos años. Se ha ido construyendo una subjetividad en este país, una subjetividad social, una subjetividad cultural, actitudinal, conductual, valórica, en fin. Y creo que es muy importante tenerla en cuenta porque incide en el resultado electoral. Yo acabo de escribir y ha sido publicada hoy una columna a propósito de esto en el portal Infogate, que me permito sugerirla, donde hablo también de este tipo de factores. Algo dije el otro día también en la radio de la Universidad de Chile, cuando me invitaron. Eh, y he intercambiado tanto pública como no públicamente con distintos analistas, con gente que trabaja estudios, más que encuestas, estudios de subjetividad. Y me he ido construyendo este diagnóstico que me permito compartir. En primer lugar, Chile es un país en donde existe, insisto, una subjetividad muy fuerte, muy potente, que se ha ido instalando, que se ha ido construyendo por muchos años. Hay estudios de ya mediados de los 90 del PNUD. PNUD es un organismo de Naciones Unidas que hace estudios de subjetividad muy fuerte. Hay otras instituciones como Amnistía Internacional y otras instituciones como CEPAL y otras que han hecho también estudios en esta dimensión. ¿Qué es lo que muestran estos estudios de subjetividad? Que en Chile la ciudadanía mayoritariamente, no minoritariamente, porque aquí hay gente que le encanta poner de relieve los fragmentos y es verdad que existen fragmentos, pero también existen tendencias desde el punto de vista de la construcción de ciudadanía mayoritaria. ¿Qué es lo que dan estos diagnósticos, estos estudios? Que en Chile mayoritariamente la ciudadanía cree que no hay justicia para todos y para todas. Esto no es menor, ¿eh? O sea, si alguien a mí me dice que esto es un dato no tan relevante, bueno, no sé, que no hay justicia, que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres.
y que es una justicia difícil de alcanzar. Cuando se habla de justicia en estos planos, se está refiriendo a distintos ámbitos, a los poderes judiciales respecto de tribunales, respecto de policías, respecto de fiscalías, Ministerio Público y otros ámbitos en donde la Administración de Justicia despliega su poder, valga la redundancia. Bueno, según estos estudios, estos antecedentes, mayoritariamente la ciudadanía chilena cree que no hay justicia en este país y que hay una justicia para pobres y otra para ricos. No es un dato menor, no es un dato menor. Luego, otro elemento que surge de esta subjetividad, de estos estudios, es que en Chile también, mayoritariamente, la ciudadanía tiene miedo, tiene temor. Esto ya el año 96 del siglo pasado lo describían estudios del PNUD, cuando lo encabezaba el sociólogo, el destacado sociólogo Norbert Lechner, contemporáneo de Tomás Julián. Y precisamente el año 96 es muy importante porque surge este estudio del PNUD, pero también Tomás Julián publica su libro Anatomía de un mito. Ambas cosas y otras más, pero particularmente ambas, provocaron un cierto impacto en la élite de manera transversal. En la élite de manera transversal, la que ejerce el poder político, económico, la que está instalada en buena manera en el Parlamento, en fin. También en el sistema privado, que es inmenso, es gigantesco en Chile. O sea, el sistema privado en este país es gigantesco. Recordemos que seguimos siendo un país en donde la llamada subsidiariedad del Estado, que fue la que instaló el golpe terrorista civil-militar encabezado por Pinochet, se mantiene estructuralmente casi sin cambio. Algunas reformas por ahí por allá, pero bueno, que el temor al otro, el miedo al otro, el miedo a perder en la pega, a no tener trabajo, el miedo a ser asaltado o asaltado, el miedo al narcotráfico, al crimen organizado, a la violencia cotidiana, el miedo, el temor a que te pueda ocurrir algo con que no podrás enfrentar o no resolver, como los temas de salud, la lista de espera, enfermedades críticas, duras, severas, en fin. Ahora, este es un componente, el miedo, el temor, insisto, que tiene que ver con ingresos, salarios, miedo a perder la pega, a no tener pega. Afecta principalmente, y hay encuestas recientes que sí dejan en evidencia esto, a mujeres y a jóvenes, a mujeres y a jóvenes. El miedo, el temor. Es una sociedad en Chile, una sociedad del miedo. Ahora, esto no está reflejado en los medios hegemónicos que te instalan cotidianamente otra, entre comillas, realidad, una falsa realidad. La publicidad en Chile es muy brutal en este sentido, porque te muestra un país irreal, te muestra un país donde tú, si tienes recursos y los tienes, puedes hacer casi lo que se te ocurra. Eso es lo que te muestran. Bueno, pero esta subjetividad aparece y surge y se explicita en estos estudios que yo digo son muy importantes, a pesar de que las élites no los toman en cuenta mucho, porque los golpea, ¿no? A las élites les golpean esta realidad. El miedo, insisto, al otro, el miedo a perder pega, a no tenerla, al salario, al ingreso, a los temas de salud, a la violencia, crimen organizado, narcotráfico, en fin. Ahí hay otro componente muy fuerte. Y el tercero, hay varios más, pero yo menciono tres. El tercero hace relación con los abusos y la prepotencia, que en este país es bastante cotidiana y proviene desde el ejercicio del poder institucional, pero también proviene de una cotidianidad donde este ejercicio del poder se reproduce y se recrea hasta en los espacios más minúsculos, en los colegios, en la niñez, en la adultez, en la tercera edad, entre personas que tienen más recursos económicos y son dueñas o dueños de algo, y los que no lo tienen y dependen, por lo tanto, de aquello, y no son dueños de nada, sino que simplemente dependen. Hay espacios de ejercicio de prepotencia y de abuso muy fuertes que la sociedad chilena los tiene ahí como expresión de latencia, pero que también se han manifestado, también se han manifestado. Bueno, todo esto, ¿por qué lo describo, Omar? Porque
lo que ya hay como estudios comprobados y fácticos es que estos aspectos de subjetividad que inciden mayoritariamente en la ciudadanía se potenciaron, incluso se profundizaron cuando en las elecciones se produce este cambio de hacer de Chile un país donde de voto voluntario pasamos a voto obligatorio. Yo lo he dicho otras veces, no es menor, Chile con voto voluntario era el país donde menos gente votaba en todo el continente. En todo el continente. O sea, éramos el país donde menos gente votaba. En todo el continente. Ahí está Estados Unidos, México, Canadá, Cuba, Venezuela, todo, todo. El país con voto voluntario donde menos gente votaba. Claro, como aquí las élites que ejercen el poder percibieron, y yo sé que esto me genera muchas rabias, muchas descalificaciones, pero percibieron estas élites que con el voto voluntario el universo electoral era mucho más manipulable, mucho más controlable. Entonces, durante muchos años, este ejercicio del voto voluntario se le asoció a la libertad de yo, yo voto o no voto, es mi libertad. No es un derecho conquistado porque a los pueblos en el mundo en ninguna parte les han regalado las elecciones, en ninguna parte han sido luchas tremendas, brutales, y en Chile no es la excepción. Pero aquí, de los 90 en adelante, en medio de una embriaguez neoliberal, no solo en el aspecto económico, sino también valórico, cultural, una embriaguez total, ¿no? Se instaló este concepto de la libertad. Y ocurre que la libertad llegó al punto en el cual, insisto, llegamos a ser el país con menos personas que votan en Chile. Bueno, esto cambia con el voto obligatorio. ¿Y qué se produce allí? Se profundiza también lo que hemos denominado y que existen también análisis y estudios realizados en este sentido, que es la volatilidad. ¿Qué significa en concreto la volatilidad? Y esto incorpora una parte importante también de las personas que votaban por voto voluntario. ¿Eh? Ojo, no es solo un rasgo exclusivo del votante del voto obligatorio, que son cerca de 6, incluso algunos mencionan 7 millones de personas. Que estas personas que son hijas e hijos de este sistema, que no han tenido ninguna otra posibilidad que no hacerse como son producto de este sistema, con todas sus características, estas personas no votan en función de una cierta opción que pudiera tener esencialmente una variable política o doctrinaria. Y por lo tanto las élites se vuelven a equivocar de una manera increíble, con una torpeza increíble, con una negación de la realidad increíble, cuando hablan de que aquí en Chile existe el centro, la izquierda, la derecha, en este votante, ojo, yo no estoy hablando que no existan como fuerzas políticas, estoy hablando del votante, del reflejo en este votante. Y que por lo tanto este votante es un votante que mira al centro, que mira acá, puros chamullos, esa es la verdad. Porque esta ciudadanía es muy volátil en su intención y en su votación concreta. Votaron rechazo en el primer plebiscito. Más del 60% votaron rechazo. Pero votaron casi en esa misma dimensión y en esa misma proporción. Votaron en contra en el segundo plebiscito. La constitución derechista republicana la votaron en contra. Y el tercer proceso electoral en donde han participado es en las elecciones municipales, las recientes, en donde votaron como votaron. Saquen como conclusión las candidatas y candidatos al Parlamento, también las candidatas y candidatos a presidenciales, especialmente la nuestra, la candidatura de Janet Jara, de nuestro sector. Saquemos las conclusiones que requerimos para poder observar estos fenómenos. ¿Por qué? Porque estas personas, ¿por qué están votando? Están votando por cuestiones tan concretas, como si le creen o no le creen, ojo, le creen o no le creen a las candidaturas que hagan referencia a los temas de pervivencia que las agobian, que las tienen con estos temores que hemos mencionado, con estas inseguridades, incertidumbres que hemos mencionado, salud, trabajo, salario, crimen organizado, narcotráfico, en fin, todo lo que hemos mencionado, descrito antes. Esas son las cosas que hacen que estas personas se inclinen por una candidatura de centro, de derecha, de izquierda, independiente, si le creen que estas
que estas candidaturas van y aquí hay un punto, Omar, que tú también lo conoces como comunicador, como escritor. Hay un punto que es muy importante. Las campañas en Chile, especialmente, donde hay una hegemonía mediática muy totalizante y totalitaria, son determinantes en esto. Son determinantes. Las personas que, una parte significativa de estos millones de personas que ellas y ellos consideran como ciertos puntos de referencia para definir su candidatura, ni más ni menos que están en los medios hegemónicos, particularmente en los programas de las mañanas. Ahí están y los escuchan y les creen. No tanto la prensa escrita, que la prensa escrita llega a un cierto líder intermedio cada vez más reducido de liderazgo de opinión. No, hoy día la centralidad de la construcción de opinión, de decisión, de incidencia en este tipo de cuestiones está en los medios hegemónicos, particularmente en los programas mañaneros. Ahí está. Y algunos media tarde, tarde, en fin, particularmente. Entonces, en función de eso, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que yo por eso hablaba de que ya hay una cierta tendencia. Lo que puede ocurrir es que estas personas que son determinantes en la elección, tanto los que votan por voto obligatorio, que son cerca de seis, algunos dicen siete, pero también los del voto voluntario, que también tienen volatilidad, le crean o no le crean en el contexto de las campañas con estas características, con poco pluralismo, con posibilidades no muy fuertes de llegar directamente a ellos, a este universo de votantes, por vía de redes sociales, por vía de georreferenciación, por vía de datos, por vía del cara a cara, que sigue siendo determinante, si pueden llegar efectivamente y le creen, a quien le crean, a quien le crean, que va a resolver o enfrentar este tipo de problemas. Y por lo tanto, yo me atrevo a señalar como hipótesis de trabajo que el resultado electoral, tanto en parlamentarias como en presidenciales, va a tener que ver mucho, que se va a relacionar mucho con esto. Mucho, mucho, tal vez casi absolutamente. Fíjate lo que está pasando en presidenciales, todos los estudios, ahí sí, las encuestas que hay que mirar con cierta distancia. Pero ¿qué es lo que te están mostrando? Que hay una candidatura del mundo llamado progresista, reformista, sectores de izquierda, más o menos eso, progresistas, reformistas, de izquierda, en fin, que además han sido gobierno, o sea, han sido gobierno de la concertación de los 90 en adelante y tienen esa mochila, que claro, algunas y algunos quieren como que les da rabia que se les diga, bueno, son parte de un pacto transicional donde muchas de estas cosas han quedado como grandes herencias para la sociedad chilena, pero son parte del gobierno de la concertación que tuvieron gran poder en este país, gran legitimación. El gobierno de la nueva mayoría, que es un gobierno que incorpora al Partido Comunista, concertación más Partido Comunista. Ahora, el gobierno que no tiene nombre, pero que es un gobierno de coalición encabezado por Gabriel Boric, que incorpora Frente Amplio, concertación, no la democracia cristiana, pero de alguna manera está ahí, está allá, y Partido Comunista. O sea, está incluso más fuerzas de izquierda que no participan en el gobierno y que incluso han sido críticas de este gobierno, le dieron su respaldo a la candidatura presidencial de este sector. Se lo dieron. Por lo tanto, el arco es amplio. Bueno, ¿qué te muestra hasta este momento la tendencia o el descripto electoral? Que hay tres candidaturas de derecha, tres. No es que sean lo mismo, si hay que ser, o sea, bueno. Si no se trata de eso, si no se trata de eso, si lo que se trata es que son expresiones de la derecha de este país que entronca con un modelo estratégico, con una lógica de subordinación al imperialismo norteamericano, con una lógica de política económica de acumulación, en eso entroncan absolutamente, tanto la de Kaiser, tanto la de Kass, tanto la de Matei, tanto incluso la de Parisi con variantes, por si no son, o sea, no son lesas ni lesos, pues, con variantes, pero son eso. Bueno, esa expresión tiene hasta este momento, de acuerdo a todo lo que se puede percibir, una altísima posibilidad de que una de esas alternativas pase a segunda vuelta y en segunda vuelta, de acuerdo a lo que se ha explicitado, los demás van a apoyar al que pase a segunda vuelta. Eso está ahí. Por lo tanto, saque usted, amiga y amigo,
más que la conclusión, más que la autorreferencia, saque usted el análisis y vea qué es lo que podría ocurrir desde el punto de vista de una tendencia electoral. Luego, las candidaturas de Artés, Marco Minami, Harold Mike Nichols, son candidaturas que están ahí, que de acuerdo a los estudios, los análisis no crecen, y incluso cuando las encuestas pudieran reducirlas mucho, que probablemente lo hacen, todo indica que tampoco tienen gran significación desde el punto de vista de tendencia electoral. Tampoco la tienen, hasta este momento. Y está la de este sector, es decir, Concertación, Democracia Cristiana, Partido Comunista, Frente Amplio y todas estas otras fuerzas que respaldan, que además van en listas separadas, pero van más o menos en un conglomerado, no en uno, sino que en distintas expresiones de listas parlamentarias que tienen una candidatura. Y esa candidatura hasta ahora muestra lo que muestra. Hay desde encuestas como la de la Cosa Nostra, que le dan 35%, un poco más tengo entendido, y todo el resto le da el 30 para abajo, o el 30 un poquito más para arriba. Eso es lo que hay. Y por lo tanto, lo más probable es que haya segunda vuelta, lo más probable, si no existiera y se definiera esto en primera vuelta, sería muy sorprendente desde el punto de vista de un votante que eventualmente no solo no dijo por quién iba a votar, sino que se omitió o dio otra referencia. Ojo, dio otra referencia que no fue cualificada en ningún estudio. Eh, pero si esto sigue cursando, lo más probable es que haya una segunda vuelta y ahí la segunda vuelta. Claro, yo comparto el análisis de muchas personas serias, responsables, que te dicen la segunda vuelta es totalmente distinta a la primera y de alguna manera es una nueva elección. Yo creo que sí, en aspectos importantes es una nueva elección, sin duda. Sin embargo, ahí sí que pesan las tendencias políticas en relación a el resultado electoral. Yo digo, por ejemplo, casos concretos a propósito de esta volatilidad. Cuando todos estos sectores con muchas tensiones que se están empezando a expresar ahora, y yo lo lamento mucho, ¿eh? Porque después le echan la culpa a qué sé yo, que las fracciones, que las tendencias, y yo diría que es bien Mm. peligroso todo porque hay cuestiones más de fondo. Pero cuando todos estos sectores llevamos como candidato a Alejandro Guillermo, yo fui parte de su comando, conocí bien y me tocó vivir bien toda esa realidad. E intentamos levantar una candidatura con una dimensión de novedad, con una dimensión de enfrentar los problemas socioeconómicos, en fin, con una distancia de los partidos, porque te quiero decir que estos 6 a 7 millones de personas tienen una distancia muy grande con los partidos, con el Parlamento, muy grande, muy grande. Y bueno, en las elecciones tú tienes que asumir las conciencias reales, obviamente la perspectiva de la conciencia posible, pero a partir de la conciencia real. Estoy citando un concepto leninista, no de mercadeo ni de mercanchifle, leninista, de masas. Y más todavía, cuando Lenin decía hay que trabajar con las masas tal cual como son, no como queremos que sean. Y trabajemos con ese espesor y desde dentro de las masas, siempre desde dentro, nunca desde fuera. Son todos conceptos leninistas que además son conceptos recabarreristas, Luis Emilio Recabarre. No estoy diciendo nada tan nuevo, pero parece que de repente como que lo hemos olvidado su poco. Entonces, yo digo esto, Omar, porque lo más probable es que estos sean los escenarios y por tanto estamos en medio de un proceso de extraordinaria complejidad. Si uno mira el entorno, tú tienes un gobierno de derecha en Argentina, totalmente asociado y subordinado a Estados Unidos, incluso trabajando, increíble, ¿eh? Trabajando con el gobierno británico, el que los invadió. Y no le ha salido bueno, casi nada a Milei eso. Mira cómo está Argentina. Mira cómo está Argentina. Una sociedad estratégico, político, militar, económica con Israel. Van por la Patagonia, van por la Antártida, van por el Atlántico Pacífico. No descartan incluso tensiones militares con Chile. Eso lo dijo Trump, lo dijo Macri, no lo han desmentido. No lo digo yo. Eso está dicho públicamente. Otra cosa es que nadie o pocos quieren reconocer que esas cosas se han dicho. Pero tienes tú, la más probable es que en Bolivia asuma Tuto Quiroga, que es un tipo de derecha,
pro-norteamericano. Y en Perú tenemos un gobierno dictatorial, totalitario también de derecha. Esa va a ser la situación que va a enfrentar Chile en su nueva fase gubernamental y parlamentaria. Esa va a ser la situación concreta desde el punto de vista de los países hermanos, los pueblos hermanos fronterizos, con estos gobiernos concretos. Luego, otro antecedente importante, yo creo que eh, este votante, insisto, este votante volátil, yo quería dar el dato a propósito de Guillermo. Eh, Estaba también en esa elección Beatriz Sánchez, que era del Frente Amplio, era la gran novedad. Guillermo fue bajando de gran novedad, ¿por qué? Porque sectores de la concertación insistieron mucho en esa campaña, de que Guillermo no podía transformarse en una especie de líbero que daba la espalda a la concertación, porque el voto concertacionista se iba a ir para otro lado, en fin, un montón de cosas que no resultaron nunca reales. Y empezó a avanzar Beatriz Sánchez, avanzó mucho más de lo que ha avanzado ahora Marco Enrique, pero Beatriz avanzó mucho. Pero aquí está el dato, en segunda vuelta. Más del 30% del votante de Beatriz Sánchez no se fue a Guillermo, se fue a Piñera. A Piñera, amiga y amigo. Más del 30%, 35% por ahí, del votante de Beatriz Sánchez. ¿Qué es lo que pasó en esta última elección? El 60% del votante parisi en segunda vuelta no se fue a Kast, se fue a Boris. Pero ojo, se fue a Boris porque Kast representaba de alguna manera la continuidad de Piñera. Y este votante es un votante que tiene una distancia muy fuerte del punto de vista del ejercicio del poder de los gobiernos. Y todo ha quedado en evidencia que este mundo tiene distancia grande con el actual gobierno. Habrá que explicarse las razones, las causas, pero el dato es que la tiene. Y por favor, vuelvo a repetir, no disparen al mensajero si no se saca nada con eso. Entonces, ¿qué va a pasar con ese votante, Omar? Ese votante, si hay segunda vuelta, se va a ir a Janet, se va a ganar, se va a conquistar ese votante. Yo creo que eso es parte de los de grandes, tremendos y profundos desafíos que tenemos y que están cursando de una manera muy vertiginosa y que yo creo que es importante tener presente los estudios cualitativos para poder tomar definiciones que ya estamos llegando al punto en el cual esas definiciones pueden tener alguna incidencia, porque ya después es más tarde, o sea, yo creo que ya, y es preferible en estos escenarios, cierro con esto, escuchar a quienes te dicen la verdad aunque no te guste, porque de repente se confunde, yo lamento mucho, 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 pero ha sido un rasgo de todo este periodo, de todos estos años, de este actual gobierno, de sectores que, no digo el gobierno propiamente, pero sectores del gobierno y fuera del gobierno también, que cuando se dan opiniones propositivas y críticas para poder enmendar o mejorar las cosas, te atacan de una manera brutal, pero brutal, brutal, descalificando, estigmatizando, en fin, hay unas cosas, es tremendo. Es tremendo. Entonces yo guardaría mucha distancia respecto de eso porque creo que hay autorreferencias que no han servido absolutamente de nada, absolutamente de nada. Y creo que en el caso del PC, lo que ha habido es un intento de aportar, proponer, cuestionar, sugerir para que las cosas se hagan bien, mejor, en fin, y no otra explicación, pero como este país está lleno de chimuchina mediática, lamentablemente quedan muchas de estas cosas que más buscan descalificación que aporte desde el punto de vista de los análisis y la proyección. Ahí me quedo, mano. Eh, Juan Andrés, bueno, recordarle a quienes están siguiendo este programa que estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lago, que toda esta primera parte lo que se hizo fue un análisis profundo sobre el tema electoral, sobre las condiciones, ¿no es cierto? Y sobre posibles salidas en el escenario en el que estamos, ¿no? Y que esas posibles salidas son complejas.
son difíciles. Eso ha quedado clarísimo en en la exposición que ha hecho Juan Andrés. Juan Andrés, fíjate que a nivel internacional han ido pasando una serie de situaciones que son bien duras, ¿eh? Por una parte está la denuncia de Greta Thunberg, que nosotros la hemos tocado aquí varias veces, a propósito de la flotilla, ¿no es cierto?, global Sumud, que fue detenida, ¿no es cierto?, antes de llegar a Gaza, que hubo 437 activistas detenidos, y en donde ella denuncia además que hubo situaciones de abuso, abiertamente de tortura, para esas personas que estuvieron ahí. Esa denuncia, ¿no es cierto?, va en relación con el hecho de negar el agua potable, medicamentos, abuso físico y abuso psicológico, cuestión que obviamente el Estado de Israel ha negado, ¿no es cierto? Pero que Greta dice que en realidad ni siquiera ese es el tema central, porque el tema central, en definitiva, es el sufrimiento del pueblo de Gaza. Ese es el tema central. Y eso es lo que se buscó de una u otra manera, ¿no es cierto?, con esta flotilla, con este intento de romper, ¿no es cierto?, este, este bloqueo tremendo que se ejerce contra la población en Gaza. Fíjate que en este conflicto que se da entre la OTAN y la Federación Rusa en Ucrania, pareciera ser que hay una escalada, ¿no es cierto?, una escalada que proviene de la propia intención norteamericana, del propio gobierno del presidente Trump, de administrar o suministrar, ¿no es cierto?, misiles Tomahawk para Ucrania. Esta situación, si bien es cierto, no podría cambiar lo que está ocurriendo hoy día en el frente, lo que está ocurriendo en términos reales, ¿no es cierto?, con el ejército ucraniano, con este ejército que es entre ucranianos y gente de la OTAN. O sea, en definitiva, no hay nerviosismo por parte de la Federación Rusa, pero sí, indudablemente que dañaría, ¿no es cierto?, las conversaciones previas. ¿Por qué razón? Porque esos misiles son imposibles que funcionen sin que haya, ¿no es cierto?, mano y manejo de norteamericanos. Entonces tenemos tres situaciones que a nivel internacional nosotros hemos ido trabajando en el largo proceso, ¿no es cierto?, que hemos hecho durante este año, bueno, y desde el 2022 en realidad y desde antes, que tiene que ver con la crisis que se da en Ucrania, con la situación, ¿no es cierto?, que se despertó y que se abre ahora en el Caribe a propósito de Venezuela, ¿no es cierto?, y lo que está ocurriendo en el Oriente Medio, particularmente con el sufrimiento del pueblo palestino. Esos tres elementos son los que siguen manteniéndose, ¿no es cierto?, y en donde además hay una propuesta de paz. Y esa propuesta de paz elaborada por el gobierno norteamericano, a esa propuesta de paz jamás con mucha inteligencia, ¿no es cierto?, intenta lograr una pequeña victoria estratégica. Una pequeña victoria estratégica que significa, ¿no es cierto?, colocar nuevamente en el ala del Estado de Israel cierto tipo de respuestas. ¿Por qué razón? Porque al señor Netanyahu no le interesa la paz, le interesa la guerra, le interesa poder mantenerse en el poder a partir de esa dimensión, ¿no es cierto?, de entender esa forma de ejercer en el fondo su gobierno a costa del sufrimiento del pueblo palestino y a costa del sufrimiento de los pueblos que son sus vecinos también, por cierto. Entonces, ¿qué es lo que hace Hamas? Acepta inicialmente esa propuesta, ¿no es cierto?, con algunos elementos, ¿no es cierto?, a considerar. Primero, de que se coloca un punto de tensión en que esto no sea una salida colonial, sino que siempre dependa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los palestinos. Que este futuro gobierno que puede surgir, la figura central sean, ¿no es cierto?, representantes palestinos. Y el segundo elemento, ¿no es cierto?, es la retirada del ejército israelí, cuestión que lo más probable es que no ocurra, porque no hay pretensión de eso, pero que sin embargo tiene un alto costo desde el punto de vista político. Fíjate, Juan Andrés, que Jeffrey Sachs, que es un tremendo analista norteamericano,
en un programa hace poquito, ¿ah? Viene y dice que la situación de Venezuela se puede volver en un tremendo boomerang contra el presidente Trump. ¿Y por qué razón? Porque esta agredida Venezuela, esta golpeada Venezuela, en la medida en que logra estos acuerdos, ¿no es cierto?, con otros países, en la medida que logra acuerdos con Turquía, con la Federación Rusa, con China y con otros y otras, va obteniendo niveles de fortalecimiento que son inesperados y que por tanto, desde ese punto de vista, a juicio de Sash, lo que va ocurriendo ahí es que esta idea imperial, esta idea de la América para los americanos, comienza a debilitarse. Y comienza a debilitarse a partir del ejercicio pleno, directo, ¿no es cierto?, de lo que son los BRICS y de otras alianzas político-militares y estratégicas. Y entonces, por esa razón, es que esta decisión del presidente Trump y de quienes están asesorando esta decisión puede ser tremendamente peligrosa porque ese es el principio del fin. Con eso cierro, ustedes pueden consultar, pueden buscar Jeffrey Sachs, les recomiendo a Scott Ritter, entre otros, todos analistas norteamericanos, todos pertenecieron a los gobiernos norteamericanos, todos tienen información de primera fuente a la cual nosotros no tenemos acceso, más allá de la prensa, porque nosotros lo que hacemos es leer medios de comunicación. Ellos tienen otras informaciones y nos están diciendo esto. Juan Andrés. No, Omar, yo antes del poema nomás, pero porque siempre estamos a la espera del poema. Ujú. Pero mira, yo me sumo completamente a tu análisis, a las fuentes que tú señalas. Hay otras, pero efectivamente es súper importante conocer, construirse los análisis, en fin. Yo pondría de relieve lo que tú señalaste. A mí me impresiona mucho esta joven mujer, mucho en su trayectoria, ¿no? En sus primeras causas, sus primeras acciones testimoniales hoy día. Me impresiona mucho en un mundo del Chile no es ajeno, menos sus élites, en donde las autorreferencias y otras cosas que si bien son significativas, nunca son las cuestiones trascendentes. Me impresiona ella, me impresiona enormemente ella, su construcción ética. Fíjate que es impresionante cuando es liberada por el Estado, por el gobierno dictatorial, fascistoide, criminal de Israel, que es la expresión norteamericana y es expresión de la OTAN, ¿no? Nosotros esto lo venimos analizando efectivamente tal como tú lo señalas, Omar, muy bien en este momento, lo venimos señalando desde un comienzo en que ya esto se expresó en cuanto a conflicto militar. Hemos citado al Papa Francisco también, en fin. Me impresionó mucho cuando ella dice, sí, fuimos maltratados, hubo acciones de tortura, pero lo más importante es lo que está ocurriendo con el pueblo palestino. Eso a mí me conmovió, porque mostró a una joven mujer que es capaz de decir, yo no soy lo más importante. Y lo dice desde la profundidad, porque podría decirlo desde otra situación, lo dice desde la profundidad y del momento en que está viviendo. Yo sentí un golpe de emoción positiva en una joven mujer que dice, yo no soy lo más importante. Nosotros los que estamos aquí, los que venimos, no somos lo más importante. Lo más importante sigue siendo el pueblo palestino, el que está siendo torturado, que es víctima de un genocidio, y apela una vez más a la conciencia mundial y de una manera muy crítica, al punto que este caballero, que este es un criminal, porque Trump es un criminal de guerra, es un criminal de guerra, es un tipo de una violencia. Ya llegará el momento, si es que sobrevive la humanidad, y ojalá que sí sobreviva, ya llegará el momento de mirar en sentido de presente referencial y futuro a unos gobiernos, porque no es solamente este, los demócratas también. Cómo marcaron con su brutalidad desde los 90 en adelante
la humanidad completa, con intentos de exterminio, dictaduras, represiones, cómo marcaron el Cono Sur y nuestro continente con dictaduras fascistoides, cómo se asociaban el Mossad con aparatos represivos de nuestra región, incluido Chile, con aparatos represivos en Italia. Se ha recordado en estos días el intento de matar a Bernardo Leighton y su esposa en Roma, en Italia, por grupos de ultraderecha, fascistoides vinculados a los aparatos represivos de la dictadura fascista civil-militar en Chile. Entonces, yo lo que creo de verdad que en el contexto real, no ficticio, una vez más, es mucho más que ciertas circunstancias que pueden ser importantes, yo no niego la importancia, pero que no son lo más fundamental. Y ella ha demostrado tener un coraje y tener una convicción, un sentido de compromiso por causas nobles y justas, que yo ni siquiera digo uno tiene que estar plenamente de acuerdo con ella en todo. Ojo, no se trata de eso, se trata de una persona y de un grupo de personas, porque hay dos chilenas, hay dos mujeres chilenas, amigas y amigos, dos mujeres chilenas, una de las cuales, si no me equivoco, las dos son hijas de personas que vivieron la represión en Chile. Una de ellas llevaba la fotito de su, no sé si era su papá o su abuelo, ¿no? Esas son las personas que fueron a Gaza, que intentaron ya entrar con alimentos, si no era más que eso, con alimentos. Notable, un ejemplo a seguir, un ejemplo a seguir. Ojalá que en Chile llenemos nuestro territorio de acciones solidarias de esta dimensión, como lo hicimos en la lucha contra la dictadura, como lo hicimos antes, en la solidaridad con Vietnam, en la solidaridad con Cuba, en la solidaridad con los pueblos en lucha, como nos enseñó Salvador Allende, nuestros propios abuelas, abuelos, nuestros padres, en fin, como fuimos formados en una dimensión doctrinaria, valórica y ética que no era perfecta, porque nadie anda buscando la perfección, sino que son cuestiones que tienen que ver con legados tan profundos y tan importantes. Yo creo que hoy día, si bien es cierto, hemos hecho, intentado hacer cosas por Palestina en Chile, todavía falta mucho que hacer. Y estas cosas nos ayudan y nos conmueven positivamente, positivamente. Respecto del análisis global, Omar, que tú haces, yo solo agregaría todo lo que está ocurriendo en el mundo. Lo que muestra es que mientras el multilateralismo avanza como la esperanza de paz, de humanidad, de integración para el planeta, para los seres vivientes de este planeta, el imperialismo yanqui, sus socios de la OTAN y algunos aquí y allá como gobiernos de Milei y otros más, lo quieren detener y revertir con guerras, guerras fratricidas, guerras criminales, con exterminios, pero con guerras. Esa es la opción concreta. Y yo valoro mucho que aquí haya voces que se han planteado, no desde la izquierda, porque la izquierda, entre comillas, aquí en Chile, ya la cosa está bien desordenadita, entre comillas, más que desordenada. Es otra cosa lo que está ocurriendo. Hay cierta descomposición, lo quiero decir así. Eh, Porque efectivamente lo que hay es un plan para generar una crisis a través del instrumento militar y de guerra en Venezuela. Eso es. Y si alguien está de acuerdo con eso, chupaya, chupaya. Como estuvieron de acuerdo algunas y algunos aquí con que echaran abajo el gobierno de Bashar al-Assad en Siria. O como también estuvieron algunos de acuerdo porque como se trataba de la libertad, entonces había que echar abajo al gobierno de Gaddafi en Libia. Y en ese momento fuimos de los pocos, Gladys encabezando. Yo también estuve ahí, hubimos varios que estuvimos ahí, no éramos grandes masas, ojo, pero fuimos a protestar en contra de la embajada de Estados Unidos, por lo de Libia, por lo de Irak también. Y cuando vino, si yo no me equivoco, Bush o uno de esos jefes imperialistas, hicimos una marcha por la Alameda muy grande, más de 60.000 personas. Y ahí estaba Gladys Marín encabezando. Y estábamos ahí, y estábamos ahí. Porque si queremos que nuestro pueblo sea antiimperialista, tenemos que por lo menos partirle hablando del imperialismo.
Pues si ni siquiera se le habla del imperialismo. A ese nivel de inhibición se ha llegado, a ese nivel de inhibición se ha llegado. Con un imperialismo que además está haciendo lo que está haciendo. Lo que está ocurriendo en Cuba es un intento de exterminio. Lo que está ocurriendo con Venezuela. Lo hemos dicho otras veces, tú lo has dicho, Mario, yo comparto ese análisis. Lo que está pasando en Gaza y lo que está pasando en las fronteras de la Federación Rusa es esencialmente lo mismo, si lo que está buscando la OTAN, lo que está buscando a través del territorio ucraniano, lo que está buscando el gobierno y el imperialismo norteamericano, es penetrar en zonas territoriales en donde lo que están buscando son generar negocios, tasas de ganancia, control absoluto de lo que se llama ahora tierras raras, que para mí es bien patético. Tierras raras, y ahí están las fuentes energéticas, ahí está el litio, está el oro, ahí están las Sí. fuentes como lo están en África, hemos mencionado otras veces, lo que se está haciendo en Burkina Faso, en Níger y en otras naciones africanas que están resistiendo, que han logrado sacar hace muy poco de sus países a los ejércitos belga, francés y todos los que se han metido en el neocolonialismo ahí, como quien va por su casa, violentamente además, ¿ah? Ojo, violentamente. Entonces yo lo creo, Omar, que esto es lo que está cursando en la humanidad y deberíamos ser mucho más conscientes respecto de eso. O sea, todo el multilateral, porque hay gente que te dice, sí, pero es que en Turquía, si quién está diciendo que tenemos que ser como Turquía, por favor, yo no creo que ni Turquía quiere ser como Chile. No, es que la India, ¿y quién en la India quiere ser como Chile? No tengo idea, yo creo que no hay nadie en la India que quiera ser como Chile. En Pakistán, en África. Es decir, entonces es como ponerse de una manera autorreferencial, como si en Chile, laboratorio del capitalismo salvaje, porque eso ha sido, las cosas estuvieran tan re bien que nosotros no podemos dar el lujo de mirar a estos paisitos que forman el BRICS y el multilateralismo, ¿no? Porque todavía hay gente del mundo progre que te dice, no, es que no podemos entrar a los BRICS porque ahí está Rusia. A ese nivel, a ese nivel. Son cosas bastante intolerables, ¿ah? O sea, intolerable en el sentido de que de verdad que le producen un daño al Estado Nacional chileno, no al Partido Comunista, al Estado Nacional chileno, un daño enorme porque las definiciones que se están tomando en términos dinámicos en nuestra región y en el mundo son muy rápidas e intensas y nadie puede esperar a nadie. Nadie puede esperar a nadie. Entonces, yo creo que no es solo por la urgencia, sino que por el interés de soberanía, de autodeterminación, de independencia, de integración. Chile tiene que apurar su tranco para poder integrarse a este proceso activamente de búsqueda de la paz, del derecho internacional, del diálogo y del multilateralismo en concreciones y valga la redundancia, concretas, porque ya los espacios geográficos no están siendo motivo o casus belli, no están siendo eso. Ya las distancias pasaron de largo y van a seguir pasando. Hay hoy día bioceánicos, hay cables, hay conexiones de internet, hay otras, en fin, hay una cantidad de cosas que están cursando de una manera muy rápida y que van cambiándole la faceta al planeta y eso, el imperialismo norteamericano, el gobierno israelí, los botanistas, lo están tratando de parar con guerras y más guerras. Y no son guerras para cualquier lado, son guerras para los países y para las zonas y para los pueblos que ellos consideran que le están afectando sus intereses de hegemonía que predominaron fuertemente en el planeta tras la caída de los socialismos reales, pero ese tiempo ya se acabó. Ya se acabó y probablemente ya no va a volver. Ahí me quedo, Mar, Sí, a la espera de nuestro sí. poema. Antes del poema, Juan Andrés, yo quisiera, frente a todo lo que hemos conversado, y que en realidad se me ha escapado esa idea, y es el hecho de las acciones temerarias que se están cometiendo hoy día. Fíjate que los ataques a centrales nucleares en la Federación Rusa, el uso de Tomahawk, que ya están comprados, por cierto, por Holanda,
y por tanto van a ser traspasados ahí. Y no es que eso vaya a cambiar, insisto, el resultado de la guerra, si el resultado de la guerra es el que es, con un desgaste tremendo para la OTAN. Y hablo de la OTAN y no necesariamente de Ucrania, porque quienes están atrás suministrando, administrando, quienes son los que sostienen la posibilidad de que Ucrania pueda seguir combatiendo, es la OTAN. Sin la existencia de la OTAN eso sería imposible. Habrían llegado a un acuerdo hace mucho rato. Y entonces se está jugando, ¿no es cierto?, con la paciencia estratégica de los rusos. Ojo con eso, ojo con eso. Y las últimas señales que uno ve, ¿no es cierto?, desde el punto de vista diplomático, es que están haciendo ver eso. Y entonces uno escucha desde acá en el ámbito de las narrativas, escucha analistas de todo tipo, ¿no es cierto?, que vienen y te dicen, no, lo que pasa es que Europa es muy peligrosa y Europa va a venir y va a hacer esto y lo otro. Y resulta que eso no se ha dado en todo este tiempo. Y todo el esfuerzo que han hecho ha sido inútil, porque en lo concreto no están ganando. Y fíjense que incluso para ganar una elección tienen que venir y llegar a situaciones extremas, como tener que deslegitimar candidatos, invalidar Así es, elecciones, sí, hacer que vote gente que no es. O sea, esa es la situación en la que está en este momento la Unión Europea. Y eso es lo que se nos quiere presentar como modelo. Y entonces esa discusión no se da, no se está dando dentro de los medios que se tiene que dar, que es entre nosotros, entre las izquierdas, esa discusión no se está dando. Se mantiene en un silencio que es deplorable. Dicho eso, entonces ahora sí, vamos al poema. Fíjate que tratando de ver cómo concentrar un poco en algo de lo que ha estado ocurriendo, ¿no es cierto?, en la sociedad chilena y que es bastante brutal. Xuñil, ahí donde los ríos no cesan, ahí donde la lluvia es eterno retorno, ahí, antes de que fuéramos, justo ahí, Julia Xuñil permanece. Justo ahí, entre el agua, el aire y el fuego, permanece. Así nomás. gracias, Omar. Un abrazo tremendo Un a la abrazo. familia de Julia Xuñil, al pueblo mapuche, a los que resisten, a los que tienen memoria, para cada uno de ellos. Y también, Omar, hay una concejala desaparecida. Sí, pues, sí, concejala que es por ahí de mi tierra. Sí, 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 y sí. sigue Qué desaparecida. tristeza, y sigue desaparecida y no se sabe qué es lo que está pasando con ella. ¿Y qué es lo que hay detrás de eso tampoco? Bueno, son noticias que están en curso, son procesos que esperamos que la justicia en algún momento dado llegue y dé con la cuerda necesaria, se afine. Esperamos de verdad eso, aunque como tú lo has dicho, las instituciones parece que funcionan uh, para algunos lados, ¿no? Algunos funcionan las instituciones, para otros no tanto. Así Nos es. vemos. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Chao. Chao, chao.